Bienvenidos de vuelta al canal. Hoy vamos a analizar el partido que acabamos de vivir entre RB Leipzig y Real Madrid. En Alemania, la ida de los octavos de final. Un partido no brillante por parte del Madrid, tampoco brillante en los delanteros de Leipzig, aunque sí muy interesante algunas cosas que dejaron, sobre todo Šeško, por ejemplo. No fue un partido muy bueno de ninguno de los dos, pero bueno, vamos a analizarlo para ver qué fue lo que sucedió y qué se puede esperar también un poco en la vuelta. Comenzamos por el gol anulado, que fue muy controversial. Comentaba en Twitter que me parecía fuera de juego porque la repetición que yo vi en HBO mostraba a Benjamin Šeško muy adelantado de Rodrigo. Mostraba la toma de Rodrigo saliendo de la línea defensiva, entonces parecía un fuera de juego muy claro, pero no era eso lo que se marcaba. Después vi la repetición donde Rodrigo está habilitando a Šeško al momento en el que se lanza el pase. Como digo, no se estaba marcando fuera de juego, pues sí fuera de juego, pero no de Šeško, sino una intervención en el portero, en Lunin. Dicho esto, según el reglamento es un gol bien anulado. Es un gol que no debería haber sido la controversia que está haciendo. Pero bueno, es la norma, solo sí me parece un poco exagerado. De todos modos, el contacto con el portero casi siempre es penalizado. Las normas son muy duras en este aspecto, entonces bueno, es lo que hay. Me habría molestado a mí si se lo anulan a mi equipo, pero bueno, es lo que sucede. Fue un partido con muchísimas faltas y era muy evidente que esto iba a suceder. Era muy predecible, pues son dos equipos que son excelentes a las contras. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de parar una contra? Pues una falta táctica o una falta un poco quizá más dura, si la contra logra progresar un poco más. Entonces, esto iba a suceder en cualquiera de las realidades en las que se jugara este partido. Iba a haber un montón de faltas. Las hubo y bueno, fue algunas muy duras. La de Carvajal merecía una amarilla. Carvajal en una falta que cometió. Muchas faltas en el partido, un poco de descontrol en este aspecto. Ninguno parecía muy bien preparado para parar la contra del otro mediante lo táctico, quizá. Siempre era mediante lo físico y bueno, como digo, mediante este tipo de faltas tácticas. Sobre Leipzig me voy a detener un poco más en algo que yo comentaba en el podcast que creía que iba a suceder o que podía suceder, y era la sobrecarga del carril central. Yo pensaba que sobrecargando el carril central iba a suceder lo que finalmente sí vimos en el partido en muchas ocasiones, en muchas acciones que se buscaban repetir. Lo comentaba también para el juego del Girona, porque creo que es dos equipos muy ofensivos, finalmente podrían apostar a algo similar ambos. Era sobrecargar el carril central para de esa forma dejar solas las bandas, dejar mucha amplitud en el campo y crear jugadas desde ahí. Si tienes futbolistas que son muy buenos rematadores en el área, pues crear centros, sea por arriba, por abajo, y siempre iba a dañar a tu rival. Yo creía que esto era lo que iba a pasar. Finalmente, como digo, sí sucedió. Es algo que tiene que cuidar mucho el Real Madrid en este partido, por suerte, y por no tanta suerte, sino el portero ucraniano no logró materializar mucho estas acciones en Leipzig, pero bueno, son muy peligrosas. Tenerlas en cuenta para la ida, para la vuelta. Obviamente Ancelotti lo sabe, pero bueno, más concentración de los futbolistas seguramente para detener esto. Y avanzando de los octavos de final hacia los cuartos de final será muy difícil, será un hándicap muy grande este tipo de jugadas que con lo que se puede comprometer al Madrid debido a no tener los centrales puros en la plantilla disponibles. Esto era algo que sucedía con la sobrecarga del carril central. También las entradas al área eran logradas por corredores que no eran detectados por los defensas del Madrid. Aquí pongo un poco de ejemplo a Benjamin Šeško. Lo voy a comentar un poco más después porque me gustó bastante su partido, aunque estuvo un poco fallón. Benjamin Šeško podía correr, podría entrar al área. Muchos de Leipzig podrán hacerlo. Por esto mismo, porque había muchos cuerpos a los que cubrir. Y no era una línea tan compacta. Y ni eran futbolistas con esa profesión para leer este tipo de jugadas, porque no son centrales. O bueno, Nacho sí lo es, pero fue un pésimo partido de él, como ha sido una pésima temporada. Entonces este es otro peligro que generaba el Leipzig. Algo más que tiene que arreglar Ancelotti, aunque bueno, finalmente si las piezas que tienen que cubrir esa zona simplemente no están. Militao y Álava están fuera por mucho tiempo. Bueno, Militao ya no tanto, pero Álava estará fuera todo lo que queda de temporada. Y Courtois también, o sea, las tres piezas fundamentales en defensa. Rüdiger tampoco estaba para este partido.
no están, es muy difícil parar este tipo de acciones, porque como digo, los futbolistas que están supliendo a estos no tienen el mismo oficio que tendría un central. Entonces, por personal, igual que el juego aéreo, es muy difícil de resolver. Se resolvería fácilmente, entre comillas, con un fichaje, pero bueno, esa ventana ya pasó. Eso es lo que creo sobre eso. También la sobrecarga del carril central, la mayoría de las veces, tener muchos cuerpos cerca de sí mismos, pues genera una ventaja a la hora de recuperar y a la hora de potenciarte para una contra. Entonces el Leipzig podía recuperar muy fácil presionando a Kroos, a Valverde también un poco, aunque no es tan fácil presionarle por el físico. Podía presionar a Kroos, recuperar el balón y inmediatamente lanzar a sus futbolistas en una especie de contra. Aunque muchas de las estadísticas o de los sitios de estadísticas no les cuentan ninguna acción de contraataque, pero bueno, hubieron muchas. Creo que esto es algo que por alguna razón no se contabiliza, pero claro que hubieran muchos intentos de contra del Leipzig. Estas recuperaciones y jugadas rápidas fue algo muy peligroso también. El Leipzig fue un muy buen bloque la mayor parte del tiempo, fue compacto y ordenado, dentro del área sobre todo. Esto hacía muy difícil que entraran futbolistas del Real Madrid de una manera peligrosa, que no se dieran cuenta los centrales como era en el caso del Madrid. Esto lo dificultaba mucho el hecho de que estaban muy atentos, muy concentrados y muy bien alineados, a la altura perfecta y al espacio perfecto entre ellos. No había muchos intervalos muy explotables. De hecho, el gol de Brahim, un golazo, que también comentaré un poco más adelante, no viene por un mal bloque o un bloque desorganizado, viene por una acción genial en la que dos futbolistas le presionan y le cierran adecuadamente, pero bueno, por calidad individual logra marcar ese golazo. Muy buen bloque, como digo, y creo que experimentó un ligero bajón anímico en la segunda parte. El Leipzig, lo comentaba en Twitter, puse un tweet mencionando este bajón que yo identificaba. Quizá los nervios, quizá el ver un rival muy complejo para la vuelta, el saber que ya la ida la tenías muy complicada porque era un equipo al que simplemente no le podías hacer gol. Quizá incluso la figura de Lunin podía ser un poco abrumadora para los delanteros. Creo que, como digo, hubo un bajón anímico, esto les afectó. Creo que para la vuelta, un Real Madrid mucho más físico, que va a estar mucho más fresco físicamente, o espero, dando descanso a futbolistas clave, con la liga un poco más encaminada. Creo que podría llegar un Madrid mucho más descansado y comerse mentalmente a los rivales luego de la segunda parte. Cuando ves que tu rival presiona en todas las acciones, llega a todas, llegan antes que tú a todas, no parece estar tan cansado y encima en el medio campo tiene un banquillo muy interesante. Creo que puede ser muy complejo psicológicamente para el rival y será algo que el Madrid deberá aprovechar, esa superioridad física en las segundas partes para todos los partidos importantes, para la Champions específicamente. Esto es lo que yo veía sobre el Leipzig, un poco deteniéndome en el equipo alemán. Y sobre el Real Madrid, creo que fue un equipo muy exigido y esta exigencia fue empeorada aún más por Nacho, por un Nacho anticompetitivo en un nivel pésimo, el nivel que ha demostrado la mayor parte de la temporada, siendo un titular por las bajas que ha habido y no un suplente. Creo que se han notado muchas carencias, no solo físicas, sino también de lectura, de interpretación. Creo que Nacho viene muy bien cuando está hiper concentrado al ser suplente. Y como titular está siendo muy complejo para todos sus compañeros el solventar las facilidades que le regala a los rivales. Fue un Madrid, como digo, muy exigido. Muchas veces tenía que llegar a alta velocidad e incluso un poco tarde Valverde, Carvajal, Camavinga, varios futbolistas por la cercanía entre los futbolistas de Leipzig. Muy exigido, obviamente muy exigido Lunin también, me detendré un poco más en él. Al final de la interpretación que tengo sobre el Real Madrid, haré mi lista de los mejores futbolistas y bueno, ahí estará Lunin entre otros. Falta de puntería también. Esto es algo grave, aunque bueno, finalmente sacaste el resultado. Tenías una baja muy importante en ataque que es Jude Bellingham. No utilizaste tanto tiempo a Joselu, Arda Güler no está en dinámica, entonces bueno, Rodrigo está muy mal, entonces varios de los futbolistas o no estaban o estaban en una forma muy mala. Entonces lo bueno es que sobreviviste al partido, lograste marcar el gol, tienes ventaja en el marcador global. Entonces esta falta de puntería debería mejorar y no me preocupa tanto. Creo que no es algo que se seguirá viendo, porque finalmente en la liga el Real Madrid es el equipo más goleador y son defensas mucho más compactas.
Sin embargo, lo que me refiero con la falta de puntería es que el Real Madrid hizo 11 tiros en el área, 11 tiros dentro del área, y solamente 3 fueron a puerta. Solamente registró 3 tiros a puerta, entre ellos fue el gol, pero bueno, no fue de los tiros que fueron dentro del área. Si tiras 11 veces dentro del área, que ya es una zona pues bastante reducida, bastantes más deberían ir al arco. Si no es ni la mitad, bueno, no es ni un tercio de los tiros que realizaste dentro del área. Esto tiene que mejorar. Vimos muchas de Vinicius, por ejemplo, que se iban muy lejos, la última de Joselu también. Entonces, bueno, en un partido más complejo en el que en el marcador vayas abajo o algo así, no puedes tener este tipo de fallas de puntería. La defensa está muy mal en cuanto a plantel, en cuanto al personal, pero no están teniendo estos baches, como algunos partidos sí tienen los baches los delanteros. Esta falta de puntería. Creo que también había una distancia considerable entre la primera y la segunda línea de presión del Real Madrid. Esto hacía que el Madrid diera mucho espacio al Leipzig. Se junta un poco con la interpretación que hacía del Leipzig. El Leipzig podía jugar muy fácil por el carril central debido a eso, a que entre los atacantes y los mediocampistas, esa parte del bloque, esa línea, tienes la línea entre defensas y mediocampistas y luego entre mediocampistas y delanteros. Esta primera línea era muy amplia, los futbolistas no presionaban asfixiantemente a Leipzig y bueno, siempre había un hombre o dos hombres libres a los que Leipzig podía pasar el balón en la salida y bueno, se hacía con el carril central desde esos primeros toques para construir. Les permitía construir por el carril central y bueno, creo que esto no debería ser tan sencillo si tienes a Jude Bellingham. Cuando vuelva Jude Bellingham, seguramente esto podría ser solventado de mejor manera. Por la presión, el nivel de presión que tiene, el oficio, también el olfato que tiene para algunas acciones. Creo que esto lo solucionará el inglés, la vuelta del inglés. También con unos recuperadores élite y unos corredores élite, aunque bueno, uno de ellos no está en la mejor forma. Los recuperadores élite son Kroos, Camavinga y Valverde. Estos recuperadores que roban un montón de balones siempre están posicionados de la mejor forma para robar balones, aunque bueno, hoy muchos rebotes iban hacia el Leipzig por esa mayoría en el centro del campo. Si tienes recuperadores élite como estos tres y corredores élite como Vinicius, Rodrigo o Brahim, pero especialmente Vinicius obviamente es un especialista en el 1 contra 1 y en carreras a campo abierto. Esta es una excelente receta para dañar a prácticamente cualquier bloque o a cualquier bloque ofensivo, no un bloque que logre echarse para atrás de manera efectiva. Creo que es una receta muy, muy evidente, como digo. Recuperan los que saben y además son catapultas. Kroos y Camavinga son futbolistas que en cuanto recuperan, Camavinga puede conducir y romper líneas o Kroos puede romper líneas mediante el pase. Lo vimos muchas veces en este partido. Entonces esto será algo que también deberá ser aprovechado una vez vuelva Bellingham. Me gustaría verlo no tan desperdiciado como en este partido, por lo menos este tipo de acciones o de dinámicas. Como digo, la baja de Bellingham es crucial por lo que acabo de comentar. Y bueno, estas son algunas de las cosas que yo identifico que faltan sin Bellingham. Bueno, que no están en el equipo cuando tampoco está Bellingham. Falta un organizador en ataque. Creo que Vinicius es la mayor fuerza creativa del Real Madrid, incluso con Bellingham. Pero Bellingham es un futbolista que fija a muchos futbolistas, arrastra marcas y finalmente decide muy bien en los últimos metros. Lo que no ha hecho Rodrigo en este partido, por ejemplo. Y lo que suele hacer relativamente mal también Brahim. Entonces, por eso es necesario el inglés. También hace falta alguien que irrumpa en el área, que desde atrás logre meterse al área, como el gol que vimos ante el Girona de Vinicius, que se lleva magistralmente a Jan Couto y bueno, logra pasar el balón y llega Bellingham a rematar el rechace. Creo que era un rechace. Llega Bellingham desde atrás, tiene un olfato y un movimiento absolutamente élites, entonces esto es muy beneficioso. Puede irrumpir un poco Valverde, pero bueno, no tiene tanto gen atacante como Bellingham. También hace falta fluidez y movilidad en la frontal del área. De todos modos existe por los futbolistas con los que juega el Madrid. Brahim y Rodrigo son muy de jugar en corto, pero bueno, creo que con Bellingham el equipo fluye mucho mejor, se ocupan mucho mejor los espacios con Bellingham jugando en su zona y se puede asociar mucho mejor en la frontal para que haya carreras un poco más peligrosas hacia la portería rival.
Y finalmente la superioridad numérica en el centro del campo es algo que se pierde sin Bellingham y es algo fundamental para la élite, para ganar los duelos contra los mejores equipos de Europa. Necesitas esto, la superioridad física y numérica también que te da Bellingham en tu plantilla. Creo que jugar con Kroos, Camavinga, Valverde y Bellingham, habrá que ver cómo entra Tchouaméni una vez que se recupere alguno de los centrales, pero bueno, creo que teniendo a ese plantel en el centro del campo te tienes garantizado prácticamente ser superior al rival en esa zona, que es la zona vital, donde se gestan los ataques, donde se paran las contras o los ataques posicionales, cualquier cosa. Será muy importante recuperar esto cuando vuelva Bellingham. Creo que el Madrid tiene ahora mismo un pie en cuartos de final, aunque será vital que vuelva Bellingham para la vuelta. No me imagino un partido muy sencillo, aunque sea en el Bernabéu, para el Madrid, si no está Jude Bellingham. Y creo que no se repetirá este nivel de Lunin, o bueno, una actuación de este nivel de Lunin. Entonces debes mejorar, obviamente, y permitir mucho menos oportunidades, porque el Leipzig perdonó y Lunin salvó algunas otras que el Leipzig definió bien. Sesco definió muy mal algunas. En general el Leipzig estuvo un poco fallón, entonces un Leipzig un poco con una mejor puntería o un Lunin en un nivel un poco más bajo de concentración o simplemente no tener un partidazo como el de hoy, seguramente te marcan. Entonces el Madrid sí tiene un pie en cuartos, pero tiene que mejorar mucho defensivamente de cara al próximo partido. Y bueno, recuperar a Bellingham, como digo. Ahora y para terminar me detengo un poco más en las individualidades, en los futbolistas que considero los mejores del partido. Primero con unas menciones honoríficas, que son 4 futbolistas más bien, que me llamaron mucho la atención, aunque no entran en el podio, por así llamarlo. Las menciones honoríficas son Benjamin Sesko, en primer lugar, o en último, como se quiera ver. Movimientos muy interesantes del delantero, muy bueno en el juego aéreo, obviamente, bueno, marcó un gol aunque se anuló. El movimiento le ganó la partida todo el tiempo a Nacho, le ganaba la espalda y era imposible para Nacho frenarle. Con un poco más de puntería, eso, se llevaba un gol o quizá un doblete, Benjamin Sesko. No se dio por Lunin y por su misma falta de puntería, pero bueno, un partidazo, un partido muy interesante de este delantero, mostrando un poco lo que puede ser el delantero móvil, pero con cualidades físicas para ser un killer dentro del área. El segundo que analizaré un poco es Vinicius. Vinicius es creatividad pura, emana esta infinita caja de herramientas que tiene el brasileño. Hace esfuerzos constantes, parece que el partido no le pesa tanto como sí le puede pesar, por ejemplo, a Rodrigo en cuanto a lo físico. Y hoy quiero destacar un poco, si ya destacamos su faceta pasadora, su faceta regateadora, definidora, la faceta del movimiento, de un movimiento de delantero en el área, es top. Y creo que es infravalorado esto de Vinicius. Creo que no recibe la atención que debería, porque no solamente es un regateador, ya lo he dicho muchas veces, ya define mucho mejor, es uno de los mejores definidores en su posición, sin ninguna duda. Y estos movimientos también le hacen ser peligroso por todos los carriles. Vimos hoy cómo entraba desde la zona de un 9, por ejemplo, desde su zona izquierda también. Entonces creo que es cada vez más difícil defenderle y eso, se está convirtiendo en un futbolista, si ya lo era en las temporadas pasadas, que fue su nivel élite, en la que llegó a cifras geniales, en esta que tiene un porcentaje de cifras o un ratio de cifras aún mejor, está teniendo también este tipo de acciones y de detalles, de movimientos muy interesantes que condicionan al rival, arrastran marcas, pero bueno, también se pone él mismo en posiciones muy ventajosas para definir. Me gustó mucho esto de Vinicius, lo visto hoy. Sobre Camavinga también, es una catapulta para las contras, desde el pase y sobre todo desde la conducción. Físicamente es un monstruo, es genial lo que puede hacer con el cuerpo. Su balance, bueno, su equilibrio, el movimiento, la manera en la que se gira y bueno, la carrera también, la explosividad y lo difícil que es pararle en carrera, le hace un pivote genial, uno de los mejores pivotes en el mundo, sin duda. Y bueno, en recuperaciones también hoy fue un partido muy interesante de él, fue un muy buen partido y me gustaría ver más de esta forma de Camavinga, sobre todo contra rivales así, contra rivales que te pueden ceder muchos metros si es que los logras atrapar en el tiempo correcto. Por último, en estas menciones honoríficas, destaco a Fede Valverde.
Fede Valverde es un futbolista que prácticamente todos los partidos es de los mejores o está en menciones honoríficas para mí, por lo menos. Creo que es el pegamento y es quien balancea al equipo. Creo que los espacios que existirían si solamente estuvieran Kroos y Camavinga, por ejemplo, y algún otro mediocampista, serían mucho más grandes que los que vemos cuando está Valverde en el campo. Es un futbolista que logra llegar a todas. También tiene unas piernas muy largas que le permiten recuperar muchos balones. Y eso, es un futbolista que se activa muy rápido y gana muchos duelos todo el tiempo. Es un ganador de duelos serial. Entonces, me parece que esto solamente es viendo su parte defensiva y no ha podido expresar su parte ofensiva en algunos de los últimos partidos debido a los problemas que tiene el Madrid atrás. Tiene que defender mucho más de lo que ataca. Pero creo que es un 8 hiperbalanceado y para mí el mejor 8 del mundo. Ya lo he dicho varias veces. Ahora, llegando a los 3 mejores, me enfoco primero en Tchouaméni. Un Tchouaméni de central. Que lo que más me gustó de él o lo que más me impactó de él fue la manera que tuvo de intervenir en el partido defensivamente. Meramente desde la lectura y la interpretación. Físicamente también es una bestia, igual que Camavinga. Muy rápido, muy fuerte, muy bueno por aire. Pero la manera que tiene de leer las acciones lo hace un pivote muy bueno, uno de los mejores del mundo también, pero también le permitió hacer este partidazo de central. Llegó a muchas intervenciones que por timing y por lectura podía sacarlas. También muchas de estas eran correcciones de errores de Nacho, pero bueno, era una lectura que le permitía barrerse en el momento exacto. Creo que le saca una a Sesco precisamente que se quedaba en 1 contra 1 contra Lunin. Muchas de ellas, como digo, eran por errores de Nacho, pero bueno, una lectura genial y sacó oro de Ancelotti de este partido de Tchouaméni. Creo que no se ganaría el partido sin este defensor, este pivote convertido en central por un tramo de la temporada. Me gustó mucho lo que vi del francés. Brahim es el segundo mejor del equipo para mí en este partido. Creo que su partido no fue estelar, no fue brillante tanto, pero bueno, el gol le pone muy alto. El golazo condiciona mucho la eliminatoria también. Haber ganado en Leipzig era algo que yo no es que no me lo esperara, sino que me parece un resultado genial, fantástico. Si me hubieran dicho que el Madrid perdía 1-0 o el Madrid empataba 0-0, me habría parecido un resultado normal, porque creo que es un campo muy complicado contra un rival muy complicado. Entonces sales de Leipzig por un golazo que se inventó Brahim, que nadie más participó en ese golazo. Bueno, Nacho con una recuperación, de hecho. Pero bueno, el golazo condiciona la eliminatoria por completo. Creo que fue un mal inicio suyo, pero mejoró una vez que le dio amplitud al equipo. Y también porque en la segunda parte se le veía más fino en el toque y en el juego en corto. Algo en lo que no había sido excelente en la primera parte. No me había gustado demasiado lo que había visto de él, pero creo que sí mejoró. Entonces, un partido bueno, fuera del gol, pero si le agregas encima el gol, bueno, es el segundo mejor del equipo para mí. Y el mejor del equipo, creo que no hay mucha discusión ni habría mucha duda, es Lunin. Lunin con 9 paradas, también condiciona la eliminatoria, porque te salva 3 goles o algo así. 9 paradas en un partido de Champions, solo lo habíamos visto con Courtois, por ejemplo, en el caso del Madrid. Aunque bueno, en el caso de Courtois fue en una final, entonces sí es más llamativo. Pero bueno, 9 paradas, muy buen número. Y creo que pudo haber evitado algunos rebotes. Creo que algunos rebotes que recibe Leipzig los pudo haber atajado Lunin un poco mejor. Pero bueno, de todos modos salvó muchas muy peligrosas. A Sesco, no recuerdo si a Openda, pero bueno, muchas muy complejas y finalmente hizo el trabajo que debía. No entró ningún gol, otra portería 0 y me parece el mejor futbolista que hubo en el campo, Andrei Lunin. Entonces, aquí termino este video. Como digo, no me encantó el partido del Madrid. Creo que Leipzig fue mejor por algunos tramos, pero finalmente no tuvo esa efectividad. Habría que ver cómo resuelve la eliminatoria el Madrid. Creo que será mucho más fácil en el Bernabéu, pero bueno, lo vital será la solidez defensiva, la concentración y sobre todo la recuperación de Rudiger y de Bellingham también. Creo que hay tiempo, entonces quizá pueda suceder. Entonces lo dejo aquí. Mañana tendré un video seguramente sobre el PSG Real Sociedad, entonces pueden esperar ese video. Síganme si no lo han hecho, suscríbanse al canal y bueno, me pueden seguir también en mis redes.
siempre como Nuevo Fútbol y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.